Lucas capítulo 15. La oveja. Mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma, y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús y decían: «Este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos». Al oír eso, Jesús les puso este ejemplo: «Si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y les dice: «Vengan a mi casa y alégrense conmigo, ya encontré la oveja que había perdido». De la misma manera, hay más alegría allá en el cielo por una de estas personas que se vuelve a Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él. La moneda. Jesús les puso otro ejemplo. ¿Qué hará una mujer que, con mucho cuidado, ha guardado 10 monedas y de pronto se da cuenta de que ha perdido una de ellas? De inmediato prenderá las luces y se pondrá a barrer la casa y buscará en todos los rincones hasta encontrarla. Y cuando la encuentre, invitará a sus amigas y vecinas y les dirá: «Vengan a mi casa y alégrense conmigo, ya encontré la moneda que había perdido». De la misma manera, los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. El Padre amoroso. Jesús también les dijo: «Un hombre tenía 2 hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre: «Papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia». Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin, comprendió lo tonto que había sido y pensó: «En la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores». Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: «Papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo». Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: «Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado». Y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: «¿Qué pasa?». El sirviente le dijo: «Es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta». Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él, muy enojado, le dijo: «He trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo,
Después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. El padre le contestó: Pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Lucas 16. El empleado astuto. Jesús también les dijo a sus discípulos: Había una vez un hombre muy rico que tenía un empleado encargado de cuidar todas sus riquezas, pero llegó a saber que ese empleado malgastaba su dinero. Entonces lo llamó y le dijo: ¿Qué es todo esto que me han dicho de ti? Preséntame un informe de todo mi dinero y posesiones, porque ya no vas a trabajar más para mí. El empleado pensó: Ahora que mi patrón me despide del trabajo, ¿qué voy a hacer? No soy fuerte para hacer zanjas y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que haré, para que algunos me reciban en sus casas cuando me despidan. El empleado llamó a cada uno de los que le debían algo a su patrón y al primero le preguntó: ¿Cuánto le debes a mi patrón? Aquel hombre contestó: Le debo 100 barriles de aceite de oliva. El empleado le dijo: Aquí está tu cuenta. Rápido, siéntate, y en lugar de 100 barriles anota 50. Luego le preguntó a otro: ¿Y tú? ¿Cuánto le debes a mi patrón? Ese hombre respondió: 10,000 kilos de trigo. El empleado le dijo: Toma tu cuenta y anota 8,000 kilos. Al saber esto, el patrón felicitó al empleado deshonesto por ser tan astuto, y es que, para atender sus propios negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Si a ustedes no se les puede confiar algo que vale tan poco como el dinero ganado deshonestamente, ¿quién les confiará lo que sí es valioso? Y si no se les puede confiar lo que es de otra persona, ¿quién les dará lo que será de ustedes? Nadie puede ser esclavo de dos amos, porque preferirá a uno más que a otro, y si obedece a uno, desobedecerá al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Otras enseñanzas de Jesús. A los fariseos les gustaba mucho el dinero. Por eso, cuando escucharon todo lo que Jesús decía, se burlaron de él. Entonces Jesús les dijo: Ustedes tratan de aparecer delante de los demás como personas muy honestas, pero Dios los conoce muy bien. Lo que la mayoría de la gente considera de mucho valor, para Dios no vale nada. Hasta la época de Juan el Bautista, la gente ha tenido que obedecer la ley y las enseñanzas de los profetas. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos luchan por entrar en él. Sin embargo, es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra a que deje de cumplirse el detalle más insignificante de la ley. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete pecado, porque es infiel en el matrimonio. Si un hombre se casa con una mujer divorciada, también comete pecado. Lázaro y el hombre rico. Jesús también dijo: Había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas, hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre allí, y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Un día el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor, junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Entonces llamó a Abraham y le dijo: Abraham, antepasado mío, compadécete de mí. Ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua
y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Pero Abraham le respondió: Tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora, él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo, y nadie puede pasar de un lado a otro. El hombre rico dijo: Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó: Tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió: Abraham, querido antepasado, eso no basta. Pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Abraham le dijo: Si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Lucas capítulo 17. Cuidado. Jesús les dijo a sus discípulos: Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios, y eso siempre será así. Pero, ¿qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios? Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos desobedezca a Dios, recibirá un castigo peor que si le amarraran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al fondo del mar. Así que, tengan cuidado con lo que hacen. Si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención. Si te pide perdón, perdónalo. No importa si en un solo día te hace muchas maldades. Si él te pide perdón, perdónalo. Confianza en el poder de Dios. Los apóstoles le dijeron al Señor: Haz que confiemos más en el poder de Dios. El Señor Jesús les dijo: Si la confianza de ustedes fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: Levántate de aquí y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Sirvientes inútiles. Ninguno de ustedes que tenga un esclavo le dice: Ven, siéntate a comer, cuando éste regresa de trabajar en el campo o de cuidar las ovejas. Más bien le dice: Prepárame la cena, quiero que estés atento a servirme hasta que yo termine de comer y de beber, ya después podrás comer y beber tú. Tampoco le da las gracias por cumplir con sus órdenes, de modo que, cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios les ordena, no esperen que Él les dé las gracias, más bien piensen: nosotros somos solo sirvientes, no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. El extranjero agradecido. Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo: Vayan al templo, para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando: Gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿No eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo ese extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre: Levántate y vete, has quedado sano porque confiaste en mí. ¿Cuándo comenzará el reino de Dios? Algunos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿Cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Jesús respondió: El reino de Dios no es algo que pueda verse, tampoco se puede decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Luego Jesús les dijo a sus discípulos: Llegará el día en que ustedes van a querer ver, por lo menos un momento, cuando yo, el Hijo del Hombre, me presente con todo mi poder y gloria. Algunos les dirán: allí está o aquí está, pero no vayan. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, todos me verán. Será como un relámpago que alumbra todo el cielo. Pero primero tendré que sufrir cosas terribles, y la gente de este tiempo me rechazará. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé.
Antes de que Dios inundara toda la tierra con agua, la gente comía, se divertía y se casaba. Después Noé entró en la casa flotante y cuando vino la inundación toda esa gente murió. Lo mismo pasó en los tiempos de Lot. En la ciudad de Sodoma la gente comía y se divertía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad, cayó fuego y azufre desde el cielo y toda esa gente murió. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, vuelva otra vez. Si en ese momento alguien está en la azotea de su casa, que no baje a sacar sus pertenencias. El que esté trabajando en el campo, que no regrese a su casa. Recuerden que, por mirar hacia atrás, la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Los que quieran salvar su vida, la perderán, pero los que la pierdan, se salvarán. La noche en que yo regrese, si hay 2 personas durmiendo en una cama, me llevaré a una y dejaré a la otra. De igual manera, si 2 mujeres estuvieran moliendo trigo, me llevaré a una y dejaré a la otra. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿dónde ocurrirá eso? Jesús le respondió, todos saben bien que allí donde se juntan los buitres hay un cuerpo muerto. Así será cuando yo venga, todos lo sabrán con seguridad.